Hola, buenas noches. Bueno, hoy es nuestro tercer espacio abierto para el aprendizaje de este módulo 5. Esta semana es por demás interesante porque es una semana práctica. ¿A qué me refiero con una semana práctica? A que, a diferencia de las otras de la semana anterior y de los primeros módulos que ustedes cursaron, vamos a trabajar con temas eh, propios a nuestro entorno, con los que convivimos día a día, con situaciones que de una o de otra manera nos afectan y que son problemas y procesos sociales. Y sobre todo es interesante e importante porque lo vamos a trabajar con el tema de la argumentación. Entonces, en este tipo de, en las actividades que vamos a trabajar en esta semana, ya no es la parte teórica, es la parte práctica de las ciencias sociales. Generalmente tendemos o se tiende a pensar que las ciencias sociales son aburridas o porque son pura teoría. Sin embargo, nosotros somos seres sociales y al ser, espérenme, y perdón, es que admití a sus compañeros, y al ser seres sociales estamos inmersos dentro de una sociedad, obviamente, en la que nos vemos envueltos todo el tiempo en problemas y procesos sociales que son fundamentales en nuestro desarrollo como seres humanos y como seres en sociedad. Eh, Les preparé una presentación muy interesante y sobre todo, muchachos, vamos a platicar sobre un tema que en esta semana estuvo muy en boga y quiero ponerlo como ejemplo de un proceso social que tiende a convertirse en un problema social. En nuestras bases sociales solamente existen esas dos partes, los problemas sociales y los procesos sociales. Los problemas sociales, como su nombre lo indica, requieren una solución y los procesos sociales son todos aquellos que van avanzando a lo largo de la historia, de nuestra historia como sociedad, desde que el hombre está en la tierra, como es el caso de la democracia. La democracia es un proceso social desde que el ser humano existe en la tierra. Han existido o ha existido la necesidad de establecer reglas para la sana convivencia. Hoy, a través de las cámaras, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, elegimos a nuestros representantes eh, populares que ocupan cargos de elección popular para que se supone que en teoría vigilen, que se lleven a cabo y sobre todo que establezcan las leyes que nos van a regir como sociedad. Eso lo vamos a ver más adelantito, pero es importante esta semana porque, les repito, es la parte práctica de las ciencias sociales. Vamos a ver cómo temas tan básicos y que a veces con los que convivimos día a día y no nos damos cuenta de la importancia que tienen dentro de nuestra sociedad y sobre todo para nuestro desarrollo como seres sociales dentro de nuestro país. Entonces, ahorita les voy a compartir la presentación de esta semana. Es muy breve, acuérdense que mis sesiones son cortitas porque lo que me gusta es explicarles los temas para que ustedes cuando realicen sus actividades puedan hacerlas de manera más sencilla, tengan los conocimientos aterrizados a la realidad y su aprendizaje realmente sea significativo. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Es el aprendizaje significativo es aquel que de alguna manera lo podemos aterrizar a nuestra realidad y decimos, aquí está lo que aprendí, se trata de esto, esto me está pasando, es como lo aprendan a relacionar. Entonces, ahorita les voy a compartir la pantalla para empezar con nuestra sesión del día de hoy. Ya les di como una breve introducción de lo que va a ser nuestra semana de trabajo. Ni les contesté por estar echándome aquí todo el speech de introducción, pero buenas noches, Jacqueline, bueno, es Luisa Camacho, Elsie, Nancy, Maribel, Luz García, Gilberto y todos los que están conectados, Paola, en fin, bueno, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Nuestra clase, la semana pasada vimos dentro de nuestra unidad 1
lo que son los argumentos y textos argumentativos. ¿Por qué vimos los textos argumentativos? Porque vimos la parte del ensayo y lo trabajamos con el ensayo de Octavio Paz, que es un texto argumentativo. Esta unidad 2 vamos a ver argumentos y diálogos argumentativos. ¿Por qué se llama diálogos argumentativos? Porque vamos a trabajar con el debate. El debate es un diálogo y tiene como base la argumentación. Entonces, a diferencia de la semana pasada que vimos un texto como lo es un ensayo, ahora vamos a ver un diálogo argumentativo como lo es el debate, cómo se conforma, cómo se construye y cuáles son las características de un debate. Entonces, es un recurso educativo importante, interesante, que nos ayuda a construir conocimiento, que nos ayuda a integrar y por lo tanto a hacer más amplio nuestro conocimiento sobre ciertos temas y más aún si nos interesan o si nos afectan de cierta manera. Entonces, miren ustedes, vamos a trabajar esta semana igual que siempre con dos actividades integradoras. La primera se llama investigar para argumentar. En esta actividad ustedes van a trabajar con un problema social, como lo es, dejen aquí admitir a sus compañeros, permítanme un momento, admitir todos, Patricia y Mario, listo. En la actividad integradora número 3, que se llama investigar para argumentar, van a trabajar ustedes con un tema, con un problema social un tanto obsoleto, porque el tema de la legalización de la marihuana ya se le ha dado tantas vueltas y se le ha buscado tantos enfoques y tantas perspectivas para estar a favor o en contra de su legalización, y a final de cuentas no se ha llegado todavía a ninguna solución. La Suprema Corte dice una cosa, luego echa para atrás lo que aprueba y a final de cuentas quedan enlatadas otra vez las propuestas de ley respecto a la legalización de la marihuana. ¿Por qué es un problema social la legalización de la marihuana? Porque requiere una solución, ¿se legaliza o no se legaliza? Entonces, ustedes van a tener que elegir un punto sobre el tema. La legalización de la marihuana es un tema en general, es un tema global. Ustedes deben elegir o deben seleccionar un punto específico que les interese sobre este tema. Puede ser, algunos podrían elegir lo que se refiere a los beneficios en relación a su uso medicinal. Algunos podrían elegir, por ejemplo, los riesgos para la salud, si hay consumo. Algunos otros podrían, ahí vienen algunos ejemplos, podrían elegir también qué dice la legislación internacional, o sea, otros países que ya han legalizado la aportación y el consumo de marihuana, como la mayoría de los países europeos. Y una vez que ustedes hayan elegido el punto que quieren tratar sobre el tema de la legalización de la marihuana, traten de diferenciar entre el tema general y un punto específico. Hablar de la legalización de la marihuana no es que ustedes me pongan sus pros y sus contras, sino si van a elegir, por ejemplo, las cuestiones a favor o los beneficios, únicamente enfóquense a ese tema, o por el contrario, los riesgos para la salud en cuestiones de cáncer, enfisema pulmonar, lo que ustedes quieran. Y una vez que ustedes elijan ese tema, van a buscar dos disciplinas. Aguas, esta observación siempre se las hago porque es un error muy recurrente en esta actividad. Cuando dice elegir dos disciplinas desde las que van a abordar el tema, porque ahorita les voy a explicar con calma lo que es el enfoque multidisciplinario. Ustedes tienen que elegir dos ciencias: economía, sociología, política, no sé, las que ustedes quieran. Por ahí alguien tiene activado su audio, estamos escuchando todo. Bueno, la cuestión es que una vez que ustedes elijan dos ciencias desde las cuales quieren abordar su tema, o desde las cuales ya se ha abordado ese tema, porque lo pueden retomar, claro, siempre y cuando citen las fuentes de información de las cuales están retomando dicha información, ustedes van a desarrollar un ensayo en el que nos compartan, espérame, es que
aquí, bueno, en el que nos compartan, más bien en el que integren, en el que ustedes hagan la integración de esos dos enfoques disciplinarios. No es necesario que me hagan un ensayo o un resumen de la primera parte de manera general y aparte otro resumen de los dos enfoques, no, en un solo ensayo, en un solo, digamos, en un texto de una cuartilla, máximo media cuartilla, ustedes integren los dos enfoques como cada disciplina, ya sea la medicina, la sociología, la política, la economía, abarca o ha abordado ese tema. Es importante, aquí les voy a explicar lo del enfoque multidisciplinario y por qué es importante, porque también lo tienen que grabar un audio respecto a este tema. ¿Qué es el enfoque multidisciplinario para el estudio o para la investigación de un problema o de una situación? El enfoque multidisciplinario se refiere a que, como su nombre lo dice, es el análisis desde distintas disciplinas sobre un mismo tema. Es decir, el tema de la legalización de la marihuana se puede estudiar desde el punto de vista médico. La gente que argumenta o que está a favor de su legalización siempre ha sido generalmente con fines médicos. Está también la parte económica, porque de alguna manera el negocio del narcotráfico es una derrama económica para el país, a lo mejor para ciertos grupos, pero deja una derrama económica. La parte política, acuérdense que siempre se ha señalado que las figuras o nuestros representantes políticos tienen nexos con el narcotráfico, pero también hay algunas partes en las que llegan a negociaciones en las que hay un beneficio no solamente para esos grupos delictivos, sino también se extienden a ciertas partes de la sociedad, ¿no? Entonces, también por ahí se puede estudiar ese enfoque. Está obviamente el enfoque de la seguridad. Ustedes saben lo que pasó con la guerra que estableció en el gobierno de Felipe, se estableció en el gobierno de Felipe Calderón sobre la guerra contra el narcotráfico. Es decir, si se legaliza, se podría acabar con el narcotráfico y tanta violencia que hay en el país derivada de estas situaciones, como lo que está pasando ahorita en todo lo que es la región de Occidente, Guadalajara, Nayarit, Michoacán, toda esa zona que ahorita está viviendo pues estragos por la cuestión del narcotráfico, Zacatecas. Pero bueno, también la gente que se opone diría, bueno, es que legalizarla pues también serían cuestiones a lo mejor de salud para la gente, pues abres la puerta a legalizar la marihuana, abres la puerta a que nuestros jóvenes y a lo mejor adolescentes se inicien en el consumo de la marihuana y pues bueno, México no es un país que tenga una infraestructura médica para atender estas situaciones. A duras penas nuestro país atiende o cubre las necesidades básicas de salud para su población en el Seguro Social o en el ISSSTE, ¿no? Entonces, realmente no hay una infraestructura que nos diga, sí, tenemos ahora clínicas para atender a los drogadictos o a personas que lleguen con intoxicación, en fin. Entonces, a eso se refiere el enfoque multidisciplinario y así como este tema, todos los problemas sociales de nuestra sociedad, todos los procesos sociales están en la lupa bajo un enfoque multidisciplinario. ¿Y por qué es tan importante el enfoque multidisciplinario? ¿Cuál es el objetivo de estudiar o abordar un tema desde el enfoque multidisciplinario? Es muy sencillo. Cuando estudiamos nosotros el tema, en este caso de la legalización de la marihuana, y lo vemos solamente desde la perspectiva médica, sí es muy favorable. Pueden haber a lo mejor estudios que digan, sí, sí es favorable porque ayuda, por ejemplo, al reumatismo, a cuestiones de cáncer. Eso lo estoy diciendo al azar, pero pueden ser argumentos. Sin embargo, si dejamos atrás, o si dejamos de lado la parte de la inseguridad, la parte, sobre todo a lo mejor, de la psicología, nuestros jóvenes no están pasando por un buen momento. Estos son tiempos difíciles en los que la parte psicológica juega un papel muy importante. En esta semana, bueno, en estos últimos días se han presentado dos casos, no sé si ustedes se enteraron por las noticias, dos casos de jovencitos que se suicidaron. Uno de la facultad que iba en el segundo semestre de la carrera de medicina en la facultad de medicina ahí en CEU, y el otro apenas ayer argumentaban sus papás que fueron cuestiones de cuestiones ahí con su profesora de matemáticas, creo que era como acoso escolar, y se suicidó.
A lo que quiero llegar con esto es que la parte psicológica es importante. Cuando hablamos de legalizar la marihuana, tenemos que ver la situación psicológica de nuestros jóvenes en la actualidad. No son jóvenes como en la antigüedad, que eran jóvenes fuertes, que eran jóvenes recios. Hoy cada día, si ustedes lo han notado, las generaciones son más débiles, se les llama generaciones de cristal. No les puedes decir nada porque se ofenden. Tantito una cuestión y ya me está discriminando. Hoy nuestra juventud está pasando por una crisis de valores, por una crisis de identidad, por crisis en las que ya realmente es muy complicado trabajar con ellos. Ahora imaginen ustedes que nuestro país legaliza el uso de la marihuana y el consumo, y peor aún, porque lo que están queriendo es legalizarla con fines recreativos, ni siquiera con uso medicinal. Ahora, digo yo, a una sociedad cuya juventud y adolescencia está medianamente enferma, les vas a dar la droga gratis porque de alguna manera es abrir la posibilidad a que la puedan consumir sin ninguna sanción, ni económica, ni mucho menos jurídica. Entonces, todos estos temas son importantes, son problemas sociales que nos atañen. Entonces, por eso es importante el enfoque multidisciplinario, porque tiene que ser como los contrapesos. La sociología dice esto, la política dice esto, la medicina dice que por esto es que sí puede funcionar, pero la psicología dice, no, espérame, hagámoslo, pero no así, porque mi juventud no está en su sano juicio para poder soportar este tipo de transiciones, porque al final de cuentas es una transición. Pero bueno, por eso es tan importante el enfoque multidisciplinario. ¿Y cuál es el objetivo final, último, del enfoque multidisciplinario? Llegar a soluciones. Es decir, si es un problema social la legalización de la marihuana, tenemos que darle una solución, pero cuando hablamos de un enfoque multidisciplinario, hablamos también de soluciones integrales, es decir, donde todas las ciencias que lo van a estudiar, donde los especialistas en distintas disciplinas, en derecho, en economía, en sociología, en psiquiatría, en medicina, se van a reunir para llegar a un consenso armonioso, de tal manera que la solución beneficie a la mayor parte de la población y el daño colateral sea el mínimo. Por eso es tan importante estudiar un tema desde un enfoque multidisciplinario. Esta respuesta ya se las di porque es lo que tienen que grabar en su audio que viene al final de la actividad. Tienen que explicar por qué es importante abordar un tema desde el enfoque multidisciplinario. Otra parte de la actividad integradora número 3 tiene que ver con que ustedes describan el tipo de investigación que llevaron a cabo. Para ese punto es fundamental que ustedes revisen la parte, dos recursos educativos, el que se llama investigación documental y el otro se llama la investigación la informática en la investigación. Ahí ustedes van a ver qué tipo de investigación. Son recursos muy sencillos. Ustedes saben desde el módulo propedéutico que los recursos educativos de prepa en línea son muy didácticos, vienen a colores, los textos son muy breves y en el caso de los videos ni siquiera son videos, son cápsulas. Cápsula es cuando su duración es cortita, o sea, las cápsulas del material educativo de prepa en línea son a lo máximo de 3 minutos. Entonces, por favor, dense la oportunidad y dense el tiempo de revisar esos dos recursos educativos para que puedan resolver la parte en la que ustedes tienen que describir o compartirnos qué tipo de investigación realizaron. A mí me gusta platicarles más los temas, no me gusta repetir las instrucciones porque ya las saben ustedes, porque las leen y parece reiterativo. Me gusta explicarles así con esos ejemplos claros y sobre todo que son, son eh, asequibles a nosotros, los estamos viviendo todos los días, este tipo de cosas. Entonces, bien, aquí les puse lo que es el enfoque multidisciplinario, les puse que son diversas perspectivas sobre una situación para llegar a soluciones integrales. Bien, y aquí les puse, por ejemplo, un problema social es la legalización de la marihuana. Otro problema social, ¿cuál sería? ¿Alguien de ustedes quiere compartirnos otro problema social con el que vivimos de manera cotidiana y que requiere una solución? El aborto es un problema social, la inseguridad es un problema social, hasta los apagones de luz son un problema social, la falta de agua en las comunidades, todos esos son problemas sociales.
a diferencia de los procesos sociales. Los procesos sociales, a diferencia de los problemas, no requieren una solución. Como su nombre lo dice, un proceso es algo que se va dando, que se va modificando y que se va adaptando a las necesidades de nuestra sociedad. Yo les ponía, por ejemplo, el caso de la democracia. Desde que existe el ser humano en la Tierra, eh, existe la necesidad de llevar un orden en la vida social, en nuestra organización. Eso es la democracia. Hoy hay un instituto que es la Casa de la Democracia que se dedica a, a organizar esos procesos en los cuales nosotros como ciudadanos, a través de un ejercicio de democracia participativa, de democracia directa, de democracia representativa, elegimos a las personas que queremos o que decidimos que nos gobiernen. Otro proceso social es la evolución del concepto familia en la sociedad mexicana. No es un problema social porque realmente no representa ninguna cuestión a solucionar. El concepto familia ha ido cambiando, ha ido mutando conforme esta sociedad ha ido evolucionando. Antes era impensable siquiera considerar que una madre soltera fuera una familia o que dos mujeres o dos hombres pudieran ser una familia. Hoy existen los papás solteros, las mamás solteras, la familia tradicional. Hoy, en la última encuesta que hizo el INEGI en el 2017 sobre los hogares, el INEGI ya considera a una persona con una mascota una familia. Es una evolución que se ha dado a través de los años. No es algo que requiera una solución, sin embargo, es algo que requiere una comprensión, un desarrollo de pensamiento crítico de todos nosotros como seres sociales para poder tener un mejor sano desarrollo en convivencia. Somos seres sociales, vivimos en comunidad, en nuestra parte laboral, en nuestra parte social, en nuestra parte cultural, en nuestra parte académica, en los espacios en los que convivimos. Entonces, esa es la diferencia entre un problema social y un proceso social. Ahora, para ejemplificar y les quede más claro esta cuestión del enfoque multidisciplinario, vamos a trabajar con un tema que estuvo muy en los medios de comunicación y en redes sociales esta semana y que tiene que ver con toda esta cuestión de los derechos de la comunidad LGBT. Sí, cuando hablamos de un enfoque multidisciplinario para estudiar este tipo de situaciones, es porque de una u otra manera todos nosotros o algunos de ustedes, o si no es que la mayoría, si no es que todos, conocen o conviven con personas de la comunidad LGBT. Entonces, esta semana se hizo una marcha, de hecho ya se instauró el día 28 de junio, no sé desde hace cuántos años ya como el día del orgullo gay, y ese tipo de cosas. Mucha gente podrá estar de acuerdo, mucha gente podrá no estar de acuerdo. Sin embargo, hay situaciones que ameritan un estudio, porque algunos de los objetivos por los que se hace esta marcha es por pelear ciertos derechos y justamente aquí también tiene que ver la argumentación. Es decir, no se trata de convencer a la autoridad, porque yo siempre soy clara en este tema que es tan importante. Muchas veces solemos confundir con que los argumentos tienen que ver con convencer a la otra parte de que yo estoy bien. No, los argumentos son para respaldar nuestras posturas a favor o en contra sobre un tema. Es para respaldar, es para darle solidez a mis pensamientos, a mi investigación, a mi trabajo y sobre todo, obviamente, a mi postura, es darle solidez. No es para convencerte de que te vengas de mi lado, de que yo estoy a favor y por eso es que también tienes que estar a favor, no. Entonces, justamente este tema que se dio mucho en redes sociales y en medios de comunicación, tiene que ver con algunos derechos que son importantes y en los cuales ya ustedes me darán su opinión. Yo les daré mis argumentos para estar en contra, a lo mejor ustedes tienen argumentos para estar a favor. Uno de ellos, por ejemplo, es el derecho que se pelea, el derecho a la adopción entre personas del mismo sexo. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes está de acuerdo en que las personas del mismo sexo tengan derecho a adoptar un bebé? ¿Alguien de ustedes quiere decirnos quién está a favor, quién está en contra y por qué? ¿No? ¿Nadie? ¿Yo podría decirle algo? Sí, claro. Así,
Francisco, ¿estás con tu ¿Esa música? es música No, espérate, digo, así? porque estoy tratando de... ¿Alguien tiene su música por ahí? Se metió ya el audio, permítame un poquito. ¿Quién fue quien puso su audio? Ahí está. A ver, ¿quién nos quiere compartir? Jacqueline. Yo, no es Luisa Camacho. Ah, dinos, Luisa. No, bueno, creo que, bueno, yo no por Oh, ya no te escucho, Luisa. ya. Ya te escucho, ahí estás. Yo estaría a favor de la adopción. A mí no me importaría mucho de que fueran dos hombres o dos mujeres, siempre Ajá. y cuando se resguardara la integridad o sea, se garantizara la estabilidad del menor al que se adopta, Ujú. Ok, porque siento que hay muy niños que no tienen hogar y que, o sea, no tienen un futuro, pues mejor, ¿no? Yo siento que a veces en los lugares o en los centros donde están, pues no reciben ni la atención, ni el amor, ni nada de esa parte que una persona requiere, ¿no? Para vivir o claro. formar su carácter de una manera, pues favorable para la sociedad. Entonces, pues ese sería mi argumento para a favor. Ok, Luisa, está excelente. Bueno, mira, justamente lo que tú comentas es muy importante. Y es el argumento a favor que expone la mayoría de la gente del mismo sexo que quiere adoptar un bebé. Justamente eso es lo que tiene que ver con cuántos niños, por ejemplo, hay abandonados en casas hogar o sobre todo niños de la calle que no, que a lo mejor dos personas del mismo sexo pueden decir, ah, pues tenemos la estabilidad económica, tenemos un trabajo y podemos darle una familia, un hogar, ¿no? En eso tienes mucha razón. Y de hecho es el argumento principal que presentan. Sin embargo, hay otra contraparte. Por ejemplo, bueno, no es un ejemplo. Aquí un ejemplo, un argumento en contra es la cuestión de que la maternidad, como tal, la maternidad es un derecho que solamente tienen las mujeres y es un derecho, no porque lo pelearon, es un derecho natural. ¿Quiénes son las únicas que pueden ser madres? Las únicas que pueden darlos son las mujeres. Entonces, las personas que están en contra dicen, bueno, ¿cómo es posible que ahora dos personas del mismo sexo estén peleando un derecho que por naturaleza no les corresponde, que es algo que es meramente por naturaleza le corresponde a la mujer? Y argumentan también en esa cuestión que a veces la cuestión emocional de un menor se puede ver afectada porque en algunos casos, todavía en nuestra sociedad, existen muchos prejuicios sobre ese tipo de parejas. Entonces, pues a lo mejor consideran que no, que el menor o la menor no va a tener un sano desarrollo emocional y eso a la larga pues trae muchas consecuencias, pero la realidad es que tampoco, otro argumento a favor sería que no podemos eh, determinar a un niño o una niña por el hecho de que crezca en una familia formada por dos mujeres o por dos hombres. ¿Me explico? Entonces, este tipo de temas, ven cómo, digo, aunque a lo mejor no somos de la comunidad o, o no conocemos a alguien, pero son temas importantes. ¿Y por qué son temas importantes? Porque a veces la comunidad LGBT, en su afán de conseguir derechos que por naturaleza le corresponden en algunos casos a las mujeres y en algunos casos a los hombres, pelean por cosas que en algún momento dado tiene que costear la sociedad. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Las clínicas de reasignación, para las operaciones de reasignación de sexo, como lo comentábamos hace ratito, nuestro país apenas si puede cubrir las necesidades básicas de salud para la ciudadanía. E imagínense lo que costaría una infraestructura para poner clínicas de reasignación de sexo para las personas transgénero, transexuales. O sea, el costo es alto porque aparte no solamente es la cuestión médica, me refiero física, es la cuestión psicológica, cuestión neuronal. Todo eso es la parte médica, la parte cultural de nuestra sociedad. Lo que pasa ahora con las clínicas del aborto. Hoy las mujeres pueden abortar de manera libre, sin ningún castigo, porque el gobierno de la Ciudad de México, en el caso del gobierno de la Ciudad de México, ya puso clínicas para abortar. Cuando la Suprema Corte tomó la decisión de despenalizar el aborto a nivel nacional, pues obviamente abre la puerta. No digo a que estén abortando a cada rato, pero a lo que yo voy es que también a la par de legalizar una cosa, a la par de decir, ah, bueno, vas a tener el derecho a adoptar un niño con tu pareja,
también debes hacer políticas públicas, como lo comentaba la compañera Luisa, buscar, Luisa Camacho, ¿va? Luisa, buscar políticas públicas que busquen cubrir o salvaguardar siempre el derecho o sobre todo la salud mental del menor. En este caso, también decir a la mujer, bueno, vas a abortar, pues bueno, te va a costar cierta lana, ¿no? Porque pues, así como abortar por abortar, pues tampoco es una forma de decir, trabajar a la par, sí quieres derechos, pero también debes adquirir obligaciones. Entonces, es como el enfoque, les repito, la importancia del enfoque multidisciplinario. La medicina puede decir una cosa, la sociedad puede decir otra cosa, la parte cultural de nuestro país puede decir otra. Obviamente, aquí yo les puse, por ejemplo, la pediatría y la psicología tienen que ver con esta parte de la comunidad LGBT. Sí, porque, o sea, está muy padre que quieran ser papás, que quieran ser mamás, pero bueno, hay que hablar con un pediatra, hay que hablar con un psicólogo y platicar sobre el tema de la crianza. La crianza de una criatura tiene que ver con el vínculo materno que se establece, porque es fundamental el vínculo que se establece entre la madre y el bebé cuando el bebé está lactando. Y eso lo saben, por ejemplo, las que son mamás y que tuvieron la oportunidad de darle, o sea, de criar a sus hijos de la manera más natural posible. Es un vínculo que se establece y que nunca se rompe, nunca se rompe. Entonces son como detalles que hay que ir viendo. Obviamente este es un proceso social que no se puede forzar ¿cómo les diré? Tal vez no es la palabra correcta, pero la voy a utilizar porque es la que se me viene a la mente para cubrir esta situación. O sea, no se puede forzar por caprichos de personas que quieren tener derechos que por naturaleza no les corresponden, como la maternidad. ¿Hecho? Digo, con esto doy argumentos a favor, también doy argumentos en contra, pero esta es la forma en la que se establece un debate. Cada persona establece argumentos, cada ciencia da sus argumentos. ¿Hecho? Esto es como para ejemplificar una vez más lo de la actividad integradora número 3. Y bueno, en el caso del foro Aprendiendo que han estado participando, tiene que ver con lo de la argumentación y el debate, es todo lo que hemos estado viendo, sobre todo la utilidad o el uso de los argumentos en la vida cotidiana, qué tipo de debates han visto, de qué tipo de temas, sobre qué tipo de temas les gustaría debatir, cuál es el elemento básico para que exista un debate. Pues obviamente es una sana comunicación, el respeto a las ideas, a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de cátedra. Todo eso es indispensable para que exista un flujo sano de comunicación. Si no lo hay, se estanca la comunicación y ya no hay retroalimentación para ninguna de las partes. Y bueno, en esta semana nuestra actividad integradora número 4, que se llama Hagamos un debate, es tipo foro y tiene que ver sobre la legalización de la marihuana. Acuérdense que aquí es fundamental que realicen las 5 participaciones y sobre todo que cada participación cumpla con el contenido que se solicita. El tema que van a trabajar es la legalización de la marihuana y se trabaja exactamente igual que han trabajado cada módulo, el foro de integración. Son 5 participaciones. En la 1 y 2 tienen que visualizar el video, tienen que participar durante la semana. ¿Por qué es importante que participen durante la semana? Porque les da tiempo de pensar y de reflexionar, analizar el contenido de cada participación. Si ustedes hacen una participación diaria, no se tardan más de 5 o 6 minutos en cada participación, no más. Entonces, y también les garantiza que van a tener una buena calificación porque su participación va a cumplir con el contenido solicitado. La calificación, ya saben, esa semana vencida, ustedes participan durante toda la semana, yo califico al final, a partir del lunes que cierra la plataforma. Y bueno, aquí les hago hincapié en el uso de las reglas de comunicación virtual, que es la etiqueta, que es lo que hablábamos hace ratito. Tiene que ver con eh, eh, el privilegio que se le debe de dar a la libertad de ideas, a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra. Y toda esa situación. Es que aquí me distrajo su compañera, espérenme. Muy bien, ahora quedan todas sus participaciones. Elsie, Genoveva, Eduardo, Genoveva, Elizabeth, estoy a favor. Ok. Paola, asesora respecto a la técnica de investigación documental, dice técnica, pero son pasos, no es optativo o elegir el cerebro docente, ¿correcto? Hay 2 formas de hacer tu investigación.
¿Es documental o informática? La mayoría de ustedes lo hace de manera informática. ¿A qué se refiere la parte informática? A que todo lo buscan por internet. Entonces, ustedes ahí lo que deben, no es como describir así, yo hice esto y esto. Más bien es como algo muy general, algo muy global que ustedes pongan, bueno, mi investigación fue documental, revisé este material, luego también encontré este material y punto. O busqué en un buscador de Google, encontré esto y encontré esta información en el caso de que sea informática. Es algo muy breve, o puede ser una combinación de las dos, pues utilicé la técnica documental para encontrar esta información o para buscar esta información, y respecto a la otra técnica, pues busqué en internet, encontré estas páginas que son fuentes confiables porque son de la Universidad Nacional, o porque la información la encontré en no sé, en fin, alguna fuente confiable. ¿Hecho? ¿Hecho, Paula? Dinos, Jacqueline. Dice Maribel, el accidente integrado 3, la temática debe funcionar adelante. No, tiene que ser sobre la legalización de la marihuana, de las drogas, ¿no? Sobre esa temática, cualquier punto sobre esa misma temática. De hecho, ahí te vienen ejemplos, sus beneficios, sus riesgos, la legislación internacional, cualquier tema que se relacione con la legalización de la marihuana. ¿Hecho? Jacqueline, ¿cuál es tu duda? Soy Luisa. Sí, digo, Luisa. Bueno, mi duda es que ahorita oí que usted dijo que la actividad, ahí pide 2 cuartillas. Usted dijo que en una cuartilla yo realicé 2. ¿Tengo que resumirla una o cómo se va a manejar ahí? No importa. Acuérdate que yo no califico tanto la extensión, califico el contenido. Yo la reviso con 2 cuartillas. Si la hacen de una tus demás compañeros, está bien. Si tú le hiciste de 2, está bien. Yo la reviso, no hay ningún problema. Pero a lo que yo siempre les hago hincapié en esta situación es que yo no pongo tanta atención en la extensión, porque lo que más me interesa es que ustedes aprendan y que el contenido, ya sea poco o mucho, pero sea en función de lo que ustedes aprendieron de cada tema. ¿Hecho? Okay. Otra duda es sobre las fuentes. Bueno, yo revisé, no sé, el curso que trae desde consulta y cómo realizarlas. Mi técnica, yo uso la de prepa. Bueno, la encontré ahí, la de prepa en línea, pero había una de una revista y pues como que ya me confundí ahí, entonces no sé si hay algún problema si yo la sigo referenciando de la misma manera que es la técnica. Está perfecto. Si tú usas la de prepa en línea, está perfecto. De hecho, es la que deben de utilizar. Digo, yo no los molesto tanto con la cuestión de las fuentes de información porque es un tanto tediosito, pero no te preocupes. Tú puedes utilizar el mismo método, ¿va? Sin ningún problema. Sí, muchas gracias. No, de nada. Sí, Ana, tienes que poner las 2 disciplinas. Tienes que especificar desde la historia, desde la sociología, desde la política, desde la economía. Tienes que especificar de las 2 ciencias de las que vas a abordar el tema. Sí, María, tiene que ser del tema de la legalización de la marihuana. Sobre ese tema, así como vienen las instrucciones, es sobre ese tema, sobre todo para que no se pierdan y puedan hacerlo como lo especifica la plataforma. ¿Hecho? De todos modos, nos vamos a ver el viernes a la misma hora. Ahorita les genero de una vez el enlace para vernos el viernes y cualquier cosa que se lleguen a atorar, lo vamos viendo. Me mandan mensaje y yo les contesto por el correo o por el mensajero de la plataforma. Cualquier duda, estamos pendientes. Muchas gracias, como siempre, Paula. Uy, se conectaron bastantes. Pero bueno, son actividades sencillitas y gracias Nancy, gracias a todos, Patricia, María, Francisco, Jacqueline, Paula y todos los que no alcance a mencionar porque son bastantes, pero muchas gracias. Gracias.